Buenas noches, yo voy a hablar menos tiempo, así tenemos, con la excusa esta, pues hacer una intervención más breve. Bueno, lo que han dicho impacta, es decir, estamos ante una cuestión no de grandes alturas que nos va a afectar la vida cotidiana, que ya la crisis y la recesión nos la está afectando y esto nos la va a afectar más, porque seguimos con la política de la globalización, el neoliberalismo y el dumping social. Esto más sobre lo mismo, llueve sobre lo mojado. ¿Y qué pasa en salud y en sanidad? Si estamos diciendo que va a haber dumping, se va a homogeneizar las reglamentaciones hacia la baja, si se va a aceptar, por ejemplo, el fracking, la técnica esta de buscar gas y productos de energético con la fractura hidráulica de la tierra, con muchos tóxicos, eso influye en la sanidad. Si se desregula la alimentación permitiendo alimentos variados genéticamente, hormonados, con una plétora de antibióticos, pues eso nos va a afectar la salud. Si nos dejan entrar coches que contaminan más, nos va a afectar la salud. Si la gente tiene que trabajar en vez de 7 horas, 8 horas, 10 horas, con minijobs extendidos, con empleos precarios, eso afecta a la salud. Es decir, la salud es mucho más que la sanidad. Si tenemos en cuenta que nuestra vida depende de estos factores, estar en un sitio con un trabajo adecuado, vivir en una zona limpia, con condiciones adecuadas, con tiempo adecuado para todo, pues eso va a afectar la salud. Y esto es, digamos, una de las consecuencias. La segunda consecuencia perniciosa para la sanidad pública. Estamos hablando de abrir mercados, ¿no? Es decir, desde aquí, desde la comisión de Martorell, Abril Martorell, año 97, y después toda la ideología de que toda empresa pública es malo, todos los servicios públicos son malos y por lo tanto hay que privatizarlos, pues estamos asistiendo a una privatización y a un recorte de la sanidad pública, ¿no? Y si nos comparamos con Estados Unidos, pues tenemos dos sistemas que tienen sus campos bien definidos. Derechos bastante respetados, el derecho a la asistencia sanitaria, con la Ley General de Sanidad en España, por ejemplo, del año 81, que decían que toda persona tenía derecho a la asistencia sanitaria. Con el Real Decreto 16/2012 ya lo han excluido a la gente inmigrante no regularizado y a la gente que se va fuera y que vuelve después de 3 meses, ¿no? Esto es lo que hay ahora, ¿no? Que no es perfecto, no es bueno, pero nos miramos el espejo de Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos es un país que gasta mucho más en sanidad. El 17% de su riqueza, 17% del PIB, lo dedica a la sanidad. A diferencia de los estados europeos que dedican de un 9 a un 10 a un 11%. Los resultados en salud de esto son diferentes. En Estados Unidos se vive menos tiempo y el acceso es mucho más desigual a la población. Hasta hace poco había 40 millones de personas que no tenían derecho a la asistencia sanitaria. Y uno de los principales motivos de quiebra en Estados Unidos es pagar la factura cuando ingresas a un centro y demás, ¿no? A diferencia de Europa, que cuando venías a Europa, pues aquí tenías el derecho, por lo menos a la educación, y a la asistencia sanitaria, cosa que se está cuestionando. Con este sistema, pues, esto entra más en situación de riesgo. Hablando en concreto aquí, estamos hablando de dinero, porque esta gente se mueve por dinero, las corporaciones. Business is business, los negocios son los negocios y los derechos quedan bonitos y más cuando no se aplican, ¿no? El derecho a la vivienda queda bonito expresado, pero después ejercido es mucho más complicado. Bien, en cuanto a la sanidad, aquí pública, estamos asistiendo aquí en el País Valenciano a una privatización. El 20% de la sanidad es de modelo de concesión administrativa. En Castellón no tenemos ningún hospital de este modelo de concesión administrativa, pero en Alicante uno, es decir,
hay muchos centros y el 20% de la población del País Valenciano está asistido en estas concesiones administrativas. Si se aprueban estas medidas, la sanidad es un gran mercado. Gastamos el 10 o el 9% del Producto Interno Bruto en productos sanitarios, en sanidad. ¿Qué significa? Si el Producto Interno Bruto de España es 1 billón de euros, estamos dedicando a la sanidad pública 70.000 millones de euros. ¿Les parece una cifra respetable? Bueno, esa cifra es la que quieren disputarse estas empresas. En el modelo de concesión administrativa del SIRA, Ribera Salud estaban los bancos, Bancaja, Caja Mediterráneo, que se fueron a la quiebra, ¿no? Sin embargo, ahora entra en el capital Centene, una compañía estadounidense. Por primera vez desembarca una compañía estadounidense, Centena, que lleva trabajando en Estados Unidos en 20 estados de la Unión, aplicándose esto. Teóricamente, si esto es así, si nosotros hiciéramos, si se aprobara el TITP, si en las elecciones ganara una opción por recuperar a la sanidad pública esta externalización, habría un impedimento legal. Estaríamos diciendo que estamos contrariando las disposiciones del TITP. ¿De acuerdo? Es decir, eso por un lado. Es decir, teóricamente esto te excluye que un Parlamento pueda decidir qué política aplicar de defensa de los derechos de los ciudadanos y te impone, por lo menos al mismo nivel, los intereses de una empresa, de una gran corporación, con los intereses de la población. Y nosotros decimos que los intereses de la población están por encima de los intereses de las grandes corporaciones. Y, por lo tanto, por eso nos tenemos que oponer. Si tenemos en cuenta que este pastel es muy apetecible, no nomás por empresas aquí privadas, Adesla, Sanitas y más, sino por consensos norteamericanos y europeos, tenemos el caso de Eslovaquia, que después de privatizar su sanidad, el gobierno elegido volvió a resocializarla, llevó al tribunal una empresa holandesa que había hecho una concesión administrativa y la ganó en un tribunal. ¿Cuánto peor será esto que un tribunal que es un tribunal pagado por las grandes corporaciones? Está formado por 3 abogados, no tiene ninguna jurisdicción. Los juristas, rechazan este tipo de justicia, una justicia extranacional y que no no hay ninguna separación de poderes. Están los fondos buitres en Argentina, es decir, que tuvieron que, la posición que se adoptó fue a favor de los fondos buitres. Bueno, en resumen, esto es una bomba de relojería todavía que se añade a la crisis de la sanidad pública que estamos asistiendo aquí. Refuerza, el poder de las empresas para penetrar en este mercado. Eso por el lado de las privatizaciones en sanidad. Y por otro lado, entra en juego también la industria farmacéutica. Del presupuesto sanitario que estamos hablando, que son 70.000 millones de euros, el 22% son gastos en medicamentos, que es una de las facturas más importantes y comparativamente en España se gasta más que en el resto. Teóricamente, las empresas farmacéuticas son, después de la industria financiera, por llamarlo de alguna manera, la armamentista, la tercera en rentabilidad a nivel internacional. Y encuestas de credibilidad a la población, tanto estadounidense como europea, concretamente en Dinamarca, decían credibilidad a instituciones, ¿no? La anteúltima en credibilidad eran las industrias farmacéuticas. Es decir, que su política, más que beneficiar a la población, es de marketing. ¿Y por qué hablo de la industria farmacéutica? Porque es muy importante. Primero, porque representa una gran parte del pastel. Segundo, porque si se aceptan esto, saldrán beneficiados. Podrán prolongar las patentes. Nosotros tenemos un periodo de unos años, después de ese periodo de años, pierde el derecho la empresa de ser el monopolio para distribuir eso y comercializar ese producto. Con eso están los genéricos, que con los genéricos te ahorras pues un 80% o más del precio.
Con esto van a extender el uso de las patentes y, por lo tanto, dificultando eso. Y estamos hablando de fármacos caros. Ahora el tratamiento de la hepatitis C está hablando que son 80.000 euros por pacientes. Es una patología muy prevalente. El 1% de la población, estamos hablando de 40 millones de habitantes, sufre hepatitis C. Es decir, están dando medicación a unos precios que son exorbitantes. No es debido a lo que les cuesta. Bueno, podríamos hablar mucho tiempo de la industria farmacéutica, pero tengamos en cuenta que tanto por la carta blanca que se le da a la empresa privada para invertir en la sanidad pública como a la industria farmacéutica va a limitar el derecho de la población a una buena asistencia sanitaria. Va a corromper más el sistema sanitario público, lo va a privatizar más todavía y va a aumentar en resumen el copago. Por lo tanto, esto nos afecta. No estamos hablando de Europa y Estados Unidos, algo que no nos va a afectar. Nos va a afectar la vida. Y por eso es importante la campaña que están llevando a nivel internacional, ¿no? El 11 de octubre hubo unas concentraciones y manifestaciones en toda Europa y aquí en Valencia también hubo. Hay recogidos 850.000 votos por Internet, estimulamos a la gente que vaya por Internet y fundamentalmente seguir llenando la calle de gente protestando y cuando pongan las urnas de voto diciendo que no queremos esta sociedad que nos están vendiendo e imponiendo, ¿no? Que cada vez tiene menos democracia y más derechos la gran empresa, ¿no? Entonces, es una llamada de atención. La sanidad y la salud sí que se van a ver resentidas si se aprueba este tratado. Nada más.